Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Y cuando hay canto de gozo en el corazón humano, todo lo que pasa en nuestra vida, aprendemos a disfrutarlo. Dios nos ha enseñado algo importante. Él nos ha dicho, aprendan, disfruten, dice así, disfruten todo lo que hago con ustedes. ¿Sabes que debes disfrutar todo lo que Él hace contigo? Hermanos, ¿saben eso? ¿O no lo saben? Tú puedes pensar, o quizá podrías decir, ¿cómo he de disfrutar el sufrimiento? ¿Cómo he de disfrutar el dolor? ¿Cómo he de disfrutar la aflicción? Pero está escrito que las aflicciones del tiempo presente, ¿qué? Las aflicciones del tiempo presente, escucha, son medicina. No son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Está escrito o no está escrito? Así es. Nos quejamos, ¿cierto? Okay. Porque nos duele aquí, porque nos duele allá. Y a veces caemos en ese vicio que por una parte cantamos y le decimos a Dios, Señor, te alabo, te ofrezco alabanza. Pero por otro lado, hermano Elliot, ¿qué hacemos? Le ofrecemos, ¿qué? Quejabanza. El hermano Pedro, el hermano Elliot, el hermano Antelmo, le ofrecen a Dios quejabanza. ¿Junto con qué? Con alabanza. ¿Se dan cuenta? Y hay mucha gente en el pueblo de Dios que así vive ofreciendo quejabanza a Dios. Porque no saben o no quieren aprender o no quieren aceptar el hecho que debemos disfrutar todo lo que Dios hace con nosotros. Y como mencionó nuestro hermano hace un momento, aunque estemos cansados, fatigados, aunque estemos a veces tristes, fastidiados, enojados, sí, porque son emociones humanas, son sentimientos humanos, pero siempre tenemos que aprender que Dios así lo está haciendo con nosotros, porque nos está, ¿qué, Pedro? Perfeccionando. Nos está perfeccionando. El evangelio del sufrimiento, sí, porque el evangelio es un evangelio, o el evangelio, que nos enseña que el maestro fue perfeccionado a través del sufrimiento. De hecho, Jesús vivió el evangelio del sufrimiento. Sí, él lo vivió. No vivió el evangelio de la prosperidad. Sus discípulos vivieron el evangelio del sufrimiento. Sus profetas de la antigüedad vivieron el evangelio del sufrimiento. Caso claro, Moisés, Noé, o sea, Job. Es que estar con Dios significa sufrir. Aunque unos dicen que pues David fue rey, pues tuvo mucho dinero, Salomón, o sea, los profetas, pero aunque hayan tenido, pero fueron hombres que sufrieron toda su vida. Cuando dice la palabra que las aflicciones del tiempo presente no son nada, dice, no son nada comparables, es decir, tu sufrimiento, el que estás pasando, tu aflicción que estás pasando hoy, ni siquiera es ni un poquito comparable, es decir, no hay punto a comparar, dice, con la gloria venidera
que en nosotros ha de manifestarse. Vamos, dice, no son nada comparables, significa que ni siquiera hay punto de inflexión o de flexión, decimos nosotros. No hay manera de que siquiera puedas pensar, es que esto se compara o esto se puede comparar. No, No se puede quisieras comparar. ponerlo en la balanza. Sí, No, o sea, ni aún puedes eso, ponerlo en balanza. Porque las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria al Señor. Inclina tu rostro y dale gracias al Señor. Por eso. Porque tu aflicción, porque tu sufrimiento es parte del proceso que Dios está haciendo contigo. Porque para Dios eres importante. Escucha, para Dios eres importante. Di ahí en tu lugar, soy importante para Dios. Por eso Él tiene cuidado de mí. Señor, gracias, amado Señor Padre. Gracias, amado Señor Hijo. Gracias, amado Señor Espíritu Santo. Por estas aflicciones del tiempo presente, porque no son nada comparables con la gloria venidera que en mí ha de manifestarse. Gracias, Señor, por lo bueno, pero también gracias por lo malo. Porque como dijo tu hijo Job, cuando estuvo en tribulación y en angustia, ¿acaso hemos de recibir lo bueno y lo malo, no, del Señor? Tú das, tú quitas. Y como está escrito en tu palabra, Padre Santo, tú hieres, tú sanas, tú produces la llaga, tú la vendas con tus benditas manos. Tú das, tú quitas, tú haces vivir, tú haces morir, tú levantas, tú derribas, tú edificas, tú destruyes. Y de tu mano no hay quien libre. Gracias porque soy importante para ti. Porque si tú no cuidaras de mí, Señor, es porque a ti no te intereso. Solamente me dejas vivir porque conviene a tus intereses. Pero en realidad, Señor, no te intereso. No sirvo más que para perdición, quizá. Pero si tú tienes cuidado de mí, Señor, es porque algo grande tienes para mi vida. Porque las aflicciones del tiempo presentes no son nada comparables con la gloria venidera que en mí ha de manifestarse. Gracias, Dios del cielo y de la tierra, por tu presencia, por tu provisión, por tu providencia en mi vida y en las vidas de los que me rodean. Hoy, precioso Señor, quítame vendas, dile al Señor, quítame vendas para revelar tu palabra. Aparta el velo, Señor, de mi rostro para poder contemplar tu hermosura, el resplandor de tu gloria, amado Señor, para conocerte un poco más hoy, para que tu presencia y tu palabra, Dios del cielo y de la tierra, se hagan más reales a mi espíritu hoy un poco más. Precioso Señor. En Cristo Jesús te lo ruego, sea hecho por medio de tu Espíritu Santo. Amén. Qué gozo es alabar a Dios. 3 cosas me han apasionado desde que el Señor llegó a mi vida, desde que Él me llamó. Y lo he mencionado en varias ocasiones. ¿Alguien de ustedes lo recuerda? Cantar. Alabanza, enseñanza Predicación. y evangelismo. Son 3 cosas que Dios incrustó en mi espíritu. No fue en mi corazón,
fue en mi espíritu. Porque cuando la palabra, como el canto dice, el canto que cantamos la semana anterior, ¿cómo se llama? Testimonio. Testimonio. Para quienes no saben de qué canto hablo, busquen la enseñanza número 2, ahí está en el internet. Es un canto bellísimo. El día que lo escuché por primera vez, me hizo llorar, me conmovió tanto porque es como un espejo, al menos para mí lo fue, y creo que es como un espejo para mucha gente. Nuestro hermano Casani, ¿qué dijo? Oh, ese soy yo. El hermano Elliot, ¿qué dijo? Ese soy yo. Fíjense la importancia de la alabanza. Mucha gente no le gusta la alabanza. Dice, yo voy a la iglesia porque me gusta la enseñanza, pero no me gusta la alabanza. Hay gente que dice, no, a mí me gusta la alabanza, no me gusta la enseñanza, la predicación. Y hay gente que llega a las reuniones y están en la alabanza y en cuanto termina se levantan y se van. O hay personas que llegan tarde calculando que ya la alabanza terminó porque no les gusta y se quedan a la enseñanza. ¿Saben algo? Todo es importante. Todo es parte ¿de qué? Del aceite de reserva. La manera en que nosotros ministramos a Dios, dijo el otro día el Señor, es parte del aceite de reserva. Cuando tú alabas a Dios, cuando tú escuchas su alabanza, cuando tú escuchas la enseñanza, la palabra, tú, escucha bien, estás ministrando a Dios. Hermano, yo no soy ministro, yo no soy pastor, yo no tengo dones. Sí los tienes. Sí los tienes. Que no los pones en acciones. Que no los quieras, los rechaces o no los ejercites, eso ya es otra cosa. Pero cuando nosotros alabamos a Dios, ¿estamos ministrando a Dios? ¿Estamos ministrando a Dios? No necesitas estar atrás de un atril, en un altar, para ministrar a Dios. Y la manera en que lo haces es parte del aceite de reserva. Escucha. Por favor, hermano, explica qué es ministrar. Ministrar. Bien. Tiene que ver con estar en su presencia. Tiene que ver con lo que nosotros le transmitimos a Dios. Tiene que ver con lo que nosotros le transmitimos a los que nos rodean. Pero más allá de ello, tiene que ver con lo que Dios transmite a sus almas a través de nosotros. Ministrar no es necesariamente tener un ministerio y decir, bueno, es que yo soy pastor, es que yo soy profeta, es que yo soy apóstol, soy evangelista, soy maestro, no. Toda alma que ha sido llamada por el Señor recibe la responsabilidad de ministrar al Señor. Lo que hablamos la anterior vez tiene que ver con nuestra responsabilidad como hijos de Dios de guardar un testimonio. Es decir, estamos testificando. Yo estoy testificando de Dios, pero también estoy testificando de lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Sí me explico? El hermano Elliot, el hermano Pedro, ellos están testificando a veces sin palabras, solo con sus instrumentos. ¿Escucha? De que Dios es real en sus vidas. Ministrar implica muchas cosas también. Por eso cuando Dios, y esto va para los levitas, cuando tú, si tocas un instrumento, debes estar consciente de que es como si estuvieras tocando, digámoslo así, a Dios. Porque Dios está en ese instrumento.
No sé si me estoy explicando. Sí, su esencia está ahí. ¿Te das cuenta? Hay gente a la que le es muy fácil con su instrumento tocar alabanza, así como tocarle al mundo. Muchos que se dicen levitas o músicos cristianos, le tocan al mundo también, usan el mismo equipo eléctrico o electrónico que usan musical para alabar a Dios, lo usan para alabar al mundo. Cuando tú toques un instrumento para Dios, solo imagina que estás tocando a Dios. Y no estoy diciendo literal el instrumento es Dios, no, ¿me están entendiendo? Porque es Dios el que está tocando en ti y a través de ti. No son tus manos, son sus manos. Eso es parte de ministrar. Porque Dios es un todo. Eso es parte de ministrar a Dios para que Él ministre a sus almas. ¿A través qué? A través de ti. Y del instrumento. Ese canto que mencionamos habla de lo que Dios hizo en nuestra vida. Habla de que su palabra, cuando Él llegó a nuestra vida, cuando Él se manifestó en nuestra vida, ¿su palabra qué? Quedó clavada. Sellada. Sellada. Escucha, cuando ores a Dios, cualquier cosa que hagas para Él, por Él, con Él, en Él, de Él, Y en Él. en Él. Siempre ora a Dios y dile, Señor, incrusta. Incrusta. ¿Qué es incrustar? Es introducir y que quede adentro firmemente. Que se haga parte de donde queda incrustado. Se dice de acuñar, ¿cierto? Una cuña, al menos aquí en México así lo conocemos. Una cuña. ¿Qué es una cuña, hermano Elliot? Cuña, pues es un pedazo de algo para, es que puede ser en dos sentidos, para clavar, para firmar algo. Es que no sé cómo explicarlo. ¿Puedo? Sí. Breve, hermano. Una cuña es una pieza que puede ser de madera, de metal o de algún otro material que entra en un espacio para reafirmar con mayor fortaleza, Para apretar, para algo, comprimir. para que quede más firme. Pero ¿qué pasa? ¿Qué? Se incrusta. Se queda ahí clavada. Es como una bala en un cuerpo. Sí. Es una bala. Se incrusta. Y se queda allí. ¿Y queda qué? Firme. Inamovible. Bueno, cuando ores, dile, Señor, incrusta tu palabra en mi espíritu, más allá de mi alma, o como decimos comúnmente, más allá de mi corazón. Recordando que el corazón, ¿qué? Es figura del alma en la Escritura. Cuando dice corazón, se refiere al alma humana, pero el alma que es engañosa, es perversa. ¿Quién la conocerá? Solo Dios. Pero el espíritu es incorruptible. Entonces, Señor, incrusta tu palabra en mi espíritu. Pon tu sello. ¿Quién es el sello? El Espíritu Santo. Y dale tu permanencia. ¿Quién es la permanencia? ¿Quién es el permanencia? El Señor Jesús. El Señor Jesús. Todo está ligado, se los he dicho muchas veces y ustedes dicen, hermano, eso ya lo ha dicho antes, ¿sí? ¿Pero qué dijo Pedro? Ya sé que ustedes saben todas estas cosas, pero
es bueno recordárselas de vez en cuando. Los que no lo oyeron en alguna ocasión anterior, pues ahora lo están escuchando. Señor, incrusta tu palabra, séllala y dale permanencia en mi espíritu. ¿Sabes que Dios demanda permanencia a sus hijos en su salvación? Dios demanda permanencia, es decir, Dios demanda no solo que permanezcas, Dios demanda que tengas el permanencia, es decir, que tengas al Señor Jesús. Porque mucha gente, y eso lo hablamos con un ministro hace unos días, y le dije, hay muchos ministros que están tan ocupados con la obra del Señor que tienen olvidado al Señor de la obra. Mucha gente vive así. Un montón. Están tan ocupados en la obra de Dios, haciendo, deshaciendo, suben, bajan, entran, salen, quitan, ponen, forman, tornan. Organizan. Sí. Y no tienen tiempo para Dios. ¿Es que yo estoy trabajando en la obra de Dios? Sí. ¿Es que yo estoy ejerciendo el don, los dones, el ministerio que Dios me dio? Sí. Estás tan ocupado en la obra del Señor que al Señor de la obra lo tienes olvidado. Y Dios demanda de sus hijos permanencia en la salvación. Y tener permanencia en la salvación tiene mucho que ver con la manera en cómo estamos ministrando al Señor. No es suficiente que ejercites los dones o los ministerios, aunque lo estés haciendo correctamente, aunque estés predicando y enseñando la sana doctrina, no es suficiente. La manera en que tú ministras al Señor, que es parte del aceite de reserva, empieza en el lugar secreto. Todo don, todo ministerio, toda operación, para su ejercicio correcto, para su ejercicio, su funcionamiento correcto, escucha lo que te digo, o lo que Dios te dice hoy, para que los dones y los ministerios funcionen correctamente, tienen que tener dos cosas. ¿Cuáles? Estar, ¿qué? Vinculados entre sí. Ningún don, ningún ministerio funciona correctamente en su ejercicio si no está vinculado con los otros dones y los otros ministerios. Y eso significa no que tú los tengas todos, porque una ocasión, viendo y oyendo a un pastorcillo, uno que se dice pastor, presumía de que él tiene los 9 dones y los 5 ministerios. Y dijo, yo se los puedo dar a quien yo quiera. Tengo poder para darlos y tengo poder para quitarlos. Así decía el tipo. Está loco. Como les dije, hay muchos en el pueblo de Dios que le van al peor equipo del mundo. Del enemigo. Al del enemigo. Luego el hermano que es aficionado al fútbol viajó su mente, ¿verdad? Claro. Pero al menos hasta hoy que yo sepa, no conozco ni sé de nadie, no digo que no los haya, pero deben ser, ¿qué? Contados con los dedos de la mano y sobran dedos, que tengan los 9 dones y los 5 ministerios. ¿Se dan cuenta? No importa que tengas dones y que tengas ministerios, si tú no estás vinculado con los otros dones y los otros ministerios, de nada sirve. 2. No podrán funcionar correctamente en su ejercicio los dones y los ministerios si no están asegurados, ¿dónde? En el lugar secreto. En el lugar secreto. Es como cuando decimos, y esto ya lo mencioné antes, es que vamos a la calle a predicar y vamos a arrebatarle las almas al enemigo, al diablo. No. Cuando tú vayas a la calle a predicar, tú no vas a arrebatarle las almas al diablo.
Porque tú debes arrebatárselas, ¿dónde? En el lugar secreto. Allí es donde está la lucha. Allí es donde está la pelea. Allí es donde está la guerra. En el lugar secreto. Allí se da la guerra espiritual. Allí es donde Dios te reviste ¿de qué? De poder. Lo que vamos a hacer cuando vamos a predicar a las calles es ir a cosechar lo que ya le arrebatamos, digámoslo así humanamente hablando, lo que ya le arrebatamos al diablo. ¿Por qué creen que muchos recurren al viejo argumento de que el fin justifica los medios? ¿Por qué creen que el pueblo de Dios desde la antigüedad siempre ha hecho lo mismo? Ha mezclado lo santo con lo profano porque para ellos el fin justifica los medios. Para los hijos de Dios o los que se dicen hijos de Dios, no importan los métodos, no importan los medios, lo importante es el resultado. Dicen, es que el orden de los factores, así dice la regla matemática, ¿cierto? El orden de los factores no altera el producto. Pues déjame decirte que esos son términos humanos. Son cosas que nacen del corazón humano, pero que no vienen de Dios. Porque en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, el orden de los factores sí altera el producto. Porque para Dios mezclar lo santo con lo profano es abominación. Porque para Dios no vale el viejo argumento de que el fin justifica los medios. Es que es la época, hermano Casani. Es que la gente está sensible. ¿Qué sabes tú de lo que hay detrás de toda cara que ves enfrente? ¿Qué sabes tú? Alguna ocasión, Dios reprendiéndome, me hizo una pregunta. ¿En verdad, Antelmo, te soportas a ti mismo? ¿Casani? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta, Elliot? ¿Me soporto a mí mismo? Pues hay momentos en los que no, por lo que platicamos hace rato, que estás estresado, fastidiado, harto, tal vez una por tu situación que vives y dos porque en tu vida espiritual no ves respuesta, digamos así, de Dios. Bien. ¿Algo que mencionar rápido, Casani? Nada. Bien. Sería bueno que te hicieras esa pregunta. ¿Me soporto a mí mismo? ¿Me soporto a mí misma? Me dijo, ¿te soportas a ti mismo? Porque me estaba reprendiendo. Me dio unos azotes que cuando recuerdo, entre otras ocasiones, todavía me arden, todavía me duelen. Y qué bueno que me duelen. ¿Y sabes por qué? Cuando la palabra de Dios te provoca dolor, es porque Él la está incrustando. Como espada de dos filos hasta la médula. Sí, te está doliendo, pero te está sanando. Una ocasión, mi abuela materna, la que fue mi esposa, encontramos, mi ex y yo, un pajarito, tirado en el piso, en el suelo, en la calle, íbamos caminando. Lo vimos, acababa de eclonar, es decir, salió de su cascaroncito, pero ya no era época. Aquí le llamamos la canícula, que es cuando los huevos eclosionan, pero ya fuera de tiempo. En vez de pudrirse el huevito, que no eclosionó cuando el ave la empolló, se quedan allí y de pronto eclosiona y el animalito que sale deforme,
y muchas veces sale agusanado, pero está vivo. Y recuerdo que lo levantamos, nos dio piedad. Fíjese cómo hace Dios las cosas, por algo Dios hace las cosas. Y dijimos, ¿qué hacemos con él? Pues no sé, déjalo, me dijo ella, déjalo allí. Dije, sí, vamos a dejarlo, hay que se muera, pues ya, este animal no vivirá. Pero de pronto recordé, y ella también, y me dijo, ¿por qué no se lo llevamos a tu abuela Beatriz? Así se llamaba ella. Sí, cierto, tienes razón. Esa tarde se lo llevamos. Fuimos a visitar a mi madre, ahí estaba mi abuela. Todavía vivía mi padre, por cierto. Mi padre era aficionado a los pájaros, a las aves, le gustaban mucho. Y llegamos y le dije a mi abuela, abuela, mira, ay, pobrecita, somos de pueblo, nos gustan los animalitos, las aves. Lo metió en una jaula, pero antes de meterlo, dijo, lo voy a curar. Porque el animalito tenía bolsitas en su cabecita y en su cuerpecito de animales, de gusanos. ¿Sabe cómo lo curaba ella? Ella lo agarraba así como si fuera un trapo, lo apretaba y con las manos empezaba a arrancarle las bolsas de gusanos al animalito. El animalito se retorcía, obvio, imagínense. ¿Pero qué creen? Así creció ese animal, sobrevivió. Un día que se me ocurrió decirle a mi abuela era una mujer, una mujerona mal hablada, pelada, obscena, de esas mujeres de pueblo que no se muerden la lengua para hablar. Le dije, abuela, lo estás lastimando. Y me dijo, bueno, no les digo lo que me dijo, por santidad. Dice, cállate, un dolor quita muchos. Un dolor quita muchos. Y yo lo entendí cuando con el paso de los meses y los años, ese animal sobrevivió, creció, un animalote, cantaba bello, pero a la única persona que aceptaba que se le acercara y la tocara era mi abuela. Cantaba hermoso, pero ese animal, no sé qué animal era, tenía un picote así bien largo, parecía espada, pero si le metíamos el dedo nos hacía un hoyo. Era agresivo el animal. A ella lo aceptaba, la aceptaba, a nadie más. Pero esas palabras que mi abuela me dijo, un dolor quita muchos, se me quedaron, ¿qué? Incrustadas en mi alma, en mi espíritu. Nunca las entendí. Porque un día, lo que Dios... tú habías dicho, que a veces Dios hace las circunstancias o los, ¿cómo se llama? Forma los Forma los vínculos necesarios. Tal vez Él usó ese animalito, no por el animal, sino por darte una Por lección. la palabra. Sí. Entonces ahí tuvo que un animalito para decirme nada más eso. Yo no conocía de Dios en ese entonces. Quiero decirles algo. Yo no conocía de Dios. Tú todavía no nacías, hijo. Nuestro hermano Helio todavía no nacía. Tiene 40. ¿De qué? ¿O si habías nacido? 43. Es un chamaco. No, todavía no había nacido. ¿No? ¿Sí te creo? Todavía no habías nacido. Según mis cuentas. Nunca entendí esa palabra. Porque Dios me tenía vendado. Algo tan sencillo que tal vez la mayoría de ustedes en este momento están entendiéndolo. Un dolor quita muchos, pero para mí estaba oculto. Pasaron los años, el Señor me llamó, me empezó a mover y un día, de pronto como si me hubiera quitado un velo, que de hecho así fue, me quitó una venda y dije, un dolor quita muchos. Entiendo, Señor, le dije, sí, entiendo. A veces es necesario sufrir un dolor para evitar después sufrir muchos dolores, como esa avecita. Tiene que ver con la disciplina. Hay disciplina, ¿qué? Preventiva
Hay disciplina correctiva y hay disciplina formativa, que abarca las dos. La disciplina preventiva evitará que llore, pero la disciplina correctiva me hará llorar. ¿Se dan cuenta? Y muchos creyentes viven hoy así. Pero a final de cuentas, la disciplina es formativa. Por eso yo les pregunto y les digo, ¿qué sabes tú cuando Dios me dijo, ¿te soportas a ti mismo? Antelmo. Y le dije, no, Señor, no me soporto a mí mismo. Y empecé a llorar. Dios me estaba puliendo, porque había momentos en que yo culpaba a los demás de mi situación. Cuando lo que debemos aceptar el hecho de que Dios está tratando con nosotros, nos está puliendo. Y me enseñó una lección importante y me dijo, tienes cara dura, Antelmo. Sí, porque yo tenía todo el tiempo un semblante, una expresión así. De amargura. Yo reflejaba mi interior. Siempre así. Ustedes me ven ahora sonriendo. Pero para que yo sonriera, decimos aquí, estaba en chino. En serio. Dios ha hecho muchas cosas en mi vida. Muchas cosas. Que necesitaría días para platicarles. Pero ¿sabes? Algo que Él me dijo. ¿Tú qué sabes lo que hay detrás de cada cara dura? ¿Tú qué sabes? Me dijo, lo que hay detrás de cada cara dura. Porque así como tú tienes cara dura, así hay mucha gente que tiene cara dura, pero por dentro su alma está clamando y gimiendo por mí. Aunque tú tienes una cara dura, aunque la gente tú los ves, dijo, y ves caras duras. Cara dura es un semblante ¿qué? Amargo, agresivo. Dijo, pero no sabes lo que hay detrás de esa cara dura. Yo veo las almas. Es cuando Él nos enseñaba acerca de sus almas. Para Él todos somos almas. Detrás de cada cara dura, me dijo, hay un alma que está clamando, está gimiendo por mí. Ah, pero los hermanitos modernos agarran de pretexto cualquier fecha para decir, es que la gente está más que sensible en estos días. El hermano Casani anda muy sensible en los días de Navidad. ¿Tiene qué? Espíritu navideño. ¿Por qué te ríes, por Dios? Te voy a decir por qué me estoy riendo, porque en una ocasión iba yo en un camión y empecé a observar la cara de las gentes y Dios me dijo, detrás de cada rostro hay una historia y esa historia está llena de heridas y de necesidad de mí. ¿Qué es lo que estás diciendo? O sea, detrás de cada cara dura, parece un trabalenguas, ¿verdad? sí. Detrás de cada cara dura hay un alma clamando por tener un encuentro personal con Dios. Y entendí que parte de mi amargura era porque yo había decidido rechazar a Dios, alejarme de Dios por cuestiones humanas, cuando Dios
no tenía la culpa, aunque él lo hace todo, ¿verdad? ¿Será culpable? Lo permite. Lo manda. Así lo hace. Sí. Porque así conviene a sus intereses. Porque es necesario que pasen cosas para que otras se cumplan. Es necesario que la semilla muera para que dé vida. Desde entonces empecé a ver a la gente con otros ojos yo. Pero los hermanitos, cuando veo una persona agresiva, cuando veo una persona con expresión de amargura, de frustración, De rechazo. Dios me recuerda, no me acuerdo, Dios me recuerda, porque escucha, somos como un baúl de recuerdos, pero Dios también tiene su baúl de recuerdos. A veces Él nos dice, abre el baúl de los recuerdos. Hace días Él me recordaba eso. Abre el baúl de los recuerdos. Pero yo tengo muchas cosas escritas y me recordó y me dijo, cuando yo abro mi baúl de recuerdos. Ay, Señor. Y le dije, no me acordaba de esto. No me acordaba de eso. Que nosotros, dijo, ustedes son como baúles de recuerdos, pero yo tengo mi baúl de recuerdos. Y cuando Él abre su baúl de recuerdos, ¿se dan cuenta? Entonces, así como yo estuve, Él de pronto me recuerda y veo a esa gente. Me dice, ¿recuerdas cómo andabas? ¿Recuerdas lo que te dije? Sí, Señor. Trata de ver, me dice así, detrás de esa cara dura. Trata de ver detrás de esa cara dura. No veas a la persona. Ve lo que hay atrás de esa cara dura. Siempre le digo a la gente, y se lo dije a Casani en su momento, pon tu dedo así. ¿Te acuerdas? Pongan su dedo así en su nariz. Háganlo. Pongan su dedo así. ¿Qué ven? Todo sin importar, sin variar, ¿qué dicen? Cuando les pregunto, ¿qué ven? No, pues veo todo enfrente. ¿Qué ves? Una sombra ahí. No, pues veo todo enfrente, veo mi dedo ante mis ojos. Ahora, ¿qué ves atrás de tu dedo? Nada. ¿Seguro? Sí, no veo nada, veo nada más hacia el frente. Quítate el dedo. Ese es precisamente el punto. Si te pones el dedo frente a tu nariz, solamente ves ¿qué? Hacia el frente. Pero nunca ves hacia atrás. ¿Qué hay atrás del dedo? Tu rostro. ¿Qué hay atrás del dedo? Tú. Atrás de tu dedo estás tú. Tu historia. ¿Me estoy explicando o no? Sí. Detrás de tu dedo estás tú. Solo que no te miras. Solamente con la palabra de Dios te puedes mirar. Porque la palabra de Dios es como un espejo. Allí está tu reflejo. La palabra de Dios dice quién y cómo eres. ¿Sencillo? ¿Por qué creen que la mayoría de la gente no le gusta escuchar la palabra de Dios? Y estoy hablando de hermanitos.
Porque la palabra de Dios es como un espejo. Y cuando te reflejas en ese espejo, te ves a ti mismo. No como te describen tus ministros, Casani, sino como te ve Dios. Lo bueno y lo malo, que en nosotros no hay nada bueno. Lo único bueno que tenemos es Él en nuestra vida. Por eso Él dice, pidan que quite sus sentimientos y emociones humanas e incruste mis sentimientos y mis emociones espirituales y divinas. Mi pensar y mi sentir. El pensar y el sentir míos. Para yo formar mi imagen y mi semejanza en ustedes. Para yo poner de mi esencia y mi sensibilidad en ustedes. ¿Qué saben los modernos de lo que hay detrás de cada cara dura? Por eso recurren a estrategias diabólicas, porque piensan que de esa manera van a ganar almas para Cristo. Pero déjame decirte una cosa, esas almas que aparentemente ganaste para Cristo, celebrando mundanalidades y satanismo, esas almas un día estarán igual o peor que tú, sucias, contaminadas, sin saber a dónde ir, sin tener rumbo fijo. Porque estás usando armas de Satanás para ganar almas para Cristo. Es ilógico. Le vamos a arrebatar las almas al diablo. ¿Qué le vas a arrebatar las almas al diablo? Las almas son de Dios. Y tarde o temprano, su creación vuelve a Él. Tarde o temprano, su creación, dijo, vuelve a mí. Para bien o para mal. Tarde o temprano, mi creación vuelve a mí, dijo el Señor. ¿De qué manera? Te diré algo. Está escrito, este cuerpo de carne, polvo es, ¿al polvo qué? Volverá. Nuestra alma va a darle cuentas a Dios, dice, de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero nuestro espíritu vuelve a Dios que lo dio. Escucha, tal vez esto sea un poco intrincado para ti, aún para mí lo es, lo sigue siendo. Hay cosas que Dios no me ha revelado, no me ha mostrado, no me las ha explicado. Pero desde el principio, Dios estableció normas, reglas para hacer su voluntad. No es solamente que tú digas, estoy haciendo la voluntad de Dios. Él te pregunta, ¿la estás haciendo como yo te he dicho que la hagas? Hace días Dios me recordó una palabra y me dijo, no traerás cosa abominable a tu casa. ¿Por qué, Casani? Para que no seas anatema. Para que no seas, ¿qué? Anatema. Vamos a la escritura. Deuteronomio 7, del 25 al 26. Deuteronomio, ¿qué dije?
7, 25, 7. 6. Dice: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación al Señor tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas, ¿qué? Anatema. Explicaré todo esto. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. ¿Recuerdan la historia de Acán? Cuando Josué, en la tierra prometida, Dios dio expresamente órdenes, y dijo: quiero que destruyas a esas naciones, destruye todo, niños de pecho. ¿Suena fuerte? Sí. Pero a mí no me cuestionen. Cuestionen a Dios si quieren. Tiene una explicación. Destruirás y matarás todo niño de pecho, todo niño, todo joven, todo viejo, a sus animales. Destruirás su tierra. Destruye todo. No dejes nada vivo. Y no tomarás, dijo, ¿qué? No tomarás lo que encuentres, porque es que anatema. Resulta que salieron a la guerra, vencieron. Y después de un tiempo, Josué siguió saliendo a la guerra con los ejércitos, pero empezaron a perder. Y dijeron: ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Josué, bajo la inspiración divina, empezó a indagar. Resulta que al final de la indagación, un hombre llamado Acán tomó del anatema. Tomó oro, tomó una tela valiosísima, preciosa, que le gustó. Y dice: lo tengo escondido en mi tienda. ¿Conocen la historia? Cuando la tierra se abrió. Es Josué 7. Bien. Se llama el pecado de Acán. El pecado de Acán. Dios estaba enojado porque no solo desobedeció la orden, sino que además la escondió, porque la codicia lo invadió, lo dominó, lo controló, y ese hombre, dice, trajo cosa abominable a su casa, y en esa manera se convirtió en anatema. Quiero decirte algo. Muchos piensan que la palabra anatema solamente significa maldición, pero no. La palabra anatema implica un sentido más allá de una maldición común. Cuando se habla de anatema, se habla de una ofrenda a Dios. Elliot Casani. Un anatema es una ofrenda a Dios. ¿Cómo, hermano? Sí. Anatema es ofrenda a Dios destinada para destrucción. Ayer hablamos acerca de eso, ¿cierto? Sí. Anatema es todo aquello que se ofrenda a Dios para ser destruido sin posibilidades de ser redimido. En la antigüedad, recuerdan que cuando alguien hacía una ofrenda y quería recuperarla, ¿qué tenía que hacer?
redimirla pagando un alto precio. Eran costumbres. Se hacía una ofrenda a Dios, o al altar, o al templo, y si el que la hizo quería recuperarla porque se arrepintió, ¿qué es lo que pasa con muchos de nosotros? Que nos enlazamos con los dichos de nuestra boca y después no sabemos que hacemos pactos con Dios y después nos arrepentimos y nos retractamos o nos queremos echar para atrás, tirar la toalla porque hablamos ¿qué? Atropelladamente, sin pensar lo que estábamos diciendo, llevados por la emoción. En el culto el hermano dijo, ¿quiénes, cuántos hacen esto, aquello? Y yo. Y después que analizamos decimos, ¿pero por qué? Hablamos a la ligera, como se dice. Hablamos a la ligera. Y queremos o pretendemos, incumpliendo eso que prometimos, pretender que ahí quedó todo. No pasó nada, te equivocas. En la antigüedad las órdenes de Dios eran, cuando te hagas promesa, cuando vengas al altar, dijo, guarda ¿qué? Tu boca. No hagas promesas, porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra, dijo. Mejor es no prometer y cumplir que prometer y no cumplir. Dijo, Dios no se complace en los insensatos. Cuando alguien hacía ofrenda y se arrepentía, si quería recuperar esa ofrenda que había dado al templo, tenía que pagar un alto precio. Así que era difícil recuperar la ofrenda. Bueno, el anatema, pero bueno, antes de eso. Pero eso significa que había posibilidad de ser ¿qué? Redimido. Es decir, recuperado. ¿Qué? Recuperado. Esa era la ofrenda a Dios. Había ofrendas que Dios decía, no. En cuanto a ofrendas, esta ya no se redime, es decir, ya no la recuperas aunque quieras. Aunque tengas para pagar un alto precio, ya no. ¿Me explico? Recuerden que el Antiguo Testamento es ¿qué? Figura del Nuevo. Bien. El anatema no es así. El anatema es toda ofrenda dedicada a Dios para destruirse. ¿Para hacer qué? Destruida. Sin posibilidades de redención. De forma de recuperar. No hay manera de recuperarla. Ni con un alto costo. Es decir, no hay ¿qué? Salvación. No hay perdón. Escucha, y esto es serio. Esto es grave. Tú dices, es que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Te diré algo. El anatema es algo que Él destinó ya para ser destruido. Y por su voluntad, Él no quiere pagar ni con su sangre el anatema. Porque es una ofrenda que ya está destinada para ser destruida. ¿Por qué creen que Pablo dijo, yo mismo quisiera ser anatema, si con eso salvo a algunos de mis hermanos? ¿Han leído eso? Pablo deseó ser anatema, es decir, Señor, destrúyeme, si con eso salvas a tu pueblo. ¿Qué hizo Moisés cuando Dios le dijo, voy a destruir este pueblo? No.
¿Lo quieres destruir, Señor? Sí. Entonces primero destrúyeme a mí y después destrúyelos a ellos. ¿No le dijo así Moisés a Dios? Ráeme de tu libro, le dijo Moisés. Ráeme. Yo no quiero ver que mates a tu pueblo. Mátame primero a mí. Y dijo, no. Moisés sabía lo que decía, ¿eh? Digo, la inspiración divina. Claro. Todo fue escrito ¿para qué? Como ejemplo. Dios dijo, al que yo quisiera raeré de mi libro, al que no, no. Para aquellos que dicen que la salvación no se pierde, el mismo Dios que inventó el lápiz para escribir, inventó la goma para borrar. Y ahí lo dice en Apocalipsis. Si no te arrepientes, ¿qué? Borraré tu nombre de mi libro. ¿Que Dios borra de su libro? Sí, borra de su libro. Aunque ustedes no lo quieran creer. Total, como Dios dice, piensen lo que quieran. Es que hay cosas que son tan absurdas, la gente no quiere, no es que no entienda, es que no quieren entender. Simple. Por eso la orden tajante de Dios fue esa. No traerás cosa abominable a tu casa. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no seas anatema, es decir, para que no seas ofrenda a mí, pero para ser destruido. Acán fue convertido en anatema y lo peor es que arrastró a su familia. Mucha gente hoy está arrastrando a su familia porque tienen o introducen y tienen cosas abominables en sus casas. Y cada uno de nosotros sabemos lo que es abominación a Dios. Porque el Espíritu Santo te da testimonio y te habla y te dice y te recuerda cada rato que volteas y miras. Y el Espíritu Santo te dice, ¿qué pasó con eso? Y tú te volteas y te haces decimos aquí en México. ¿Qué decir? ¿Cómo decimos, hermano Valio? Es una vista gorda, o como dicen el tío Lolo. Te eche loco. Dicen los católicos. Te haces como que la Virgen te habla. Mucha gente hoy vive así. Tienen en sus casas cosas que Dios abomina. Escucha. Cosas que Dios aborrece. Una de las cosas que Dios me enseñó cuando me llamó. Limpia tu casa. Limpia tu casa. Porque allí estoy yo. ¿Sabe qué hice? Empecé a sacar libros, empecé a sacar fotografías, empecé a sacar un montón de cosas. Tenía altares, tenía imágenes, tenía cruces, tenía palos, tenía música, discos, películas. Tenía yo tanta porquería ahí. Recuerdo que unas imágenes que tenía yo, las saqué, papel,
plástico que se supone deben arder con el fuego. Recuerdo que hice un montoncito afuera en mi azotehuela de la casa. Vivíamos en un departamento. Y empecé a quemar. ¿Pero qué cree? No ardía. No ardían. No prendían fuego, ni el papel prendía fuego. Sí, pues, ¿qué pasa? Mire, hubo una serie de manifestaciones satánicas ahí en la casa cuando empecé a limpiar todo. Algún día les platicaré. Dije, me estoy volviendo loco. Dios mío, ¿qué es esto? Había manifestaciones satánicas. Entonces, yo tenía cosas que Dios abominaba. Dios me las permitió porque Él no se había dado a conocer a mi vida. Porque estaba yo vendado. Pero Dios me dijo, saca todo eso de tu casa. Porque yo aborrezco todo eso. Me dio otras instrucciones, etcétera, que no viene al caso decirlas en ese momento, pero yo obedecí. Yo no necesité que me dijera 2, 3, 4 veces, como hay gente que Dios les está hablando y les está hablando y les habla, pero siguen, mire, aferrados, ¿qué? A sus pecados. Aferrados a su pecado. Porque están ligados, están vinculados con lo material. Pero Dios dice, no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Acán arrastró a su familia y la tierra, dice la Escritura, la tierra se abrió y los tragó vivos. Como ofrenda a Dios para ser destruida. Sin posibilidad de redimirse o de ser redimida. ¿Alguna vez has recorrido tu casa y visto y le has preguntado a Dios, Señor, ¿esto te agrada? Señor, ¿eso te agrada? Señor, ¿eso te agrada? Y ¿sabes algo? El Espíritu Santo te dirá qué es lo que Él abomina de tu casa. Digo, un día me dijo, no es tu casa, es mi casa. Dije, sí, Señor. Me quitó el título de propiedad, Casani. Sí. Me quitó el título de propiedad de la casa. Ahora yo ya no digo mi casa. Ahora digo, Señor, tu santuario. Porque eso nos enseñó. Esta no es tu casa. Me dijo, no es tu casa, Antelmo. Es mi altar, es mi santuario. Porque déjame decirte algo. El lugar donde habitas, ese es un santuario donde Dios está. Porque donde Dios está, ese es un altar. Tú puedes decirme, son 4 paredes, sí, pero es donde Dios hizo habitar su nombre. Tal vez tú no lo aceptes, o no quieras entenderlo, o no quieras reconocerlo, o realmente no quieras sacar eso de tu vida, pero déjame decirte esto. El lugar donde habitas es el santuario de Dios. Y el santuario de Dios debe estar limpio. No debe haber cosa abominable ahí. Porque estás contristando al Espíritu de Dios. Idolatría es darle valor a las cosas creadas antes que el Creador. Idolatría va más allá. Esa palabra abarca muchas otras cosas. No es solamente postrarte ante una imagen. Es que a veces tu alma está postrada ante lo que tienes en tu casa. ¿Suena fuerte? No esperes que te acariciemos la oreja. Esas fueron las bases
con las que yo crecí. Esa es la senda antigua de la cual el Señor nos habla. Vuelva, pueblo mío, vuelve a la senda antigua. El amor a las cosas materiales, el amor al dinero, a las riquezas, el amor a la familia, todo. El Señor dijo, el que ama a padre, a madre, esposa, esposo, hijos, más que a mí, no es digno de mí. Hermano, es que el Señor vino para unir a las familias. Ay, perdón, hoy no traje mi chaleco. Hoy me puse mi abrigo porque hace frío. ¿Pero qué decimos? Bueno, ahora sí puedo decir. Las mangas del chaleco. Humanista. Eres humanista nada más. Y pretendes escudarte con eso. El Señor no vino a unir familias. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está en la Escritura? Al contrario, dice que traerá espada entre padre e hijo. Yo no vine a traer paz, dijo. ¿Vine a traer qué? Espada. Vine a dividir a la familia. ¿Entiendes eso, humanista? Y sin embargo hay quienes dicen, es que la Biblia se contradice porque dice que una casa dividida no prevalecerá. Eso es otra cosa. Ya lo sé. Pero es que es lo que dicen los humanistas. ¿Sabes? ¿De qué manera estamos contristando al Espíritu Santo? Y a veces Dios nos recuerda. Yo recuerdo que siempre que hay algo, es como el pecado, que cuando Dios nos hace sacar un pecado de nuestra vida de pronto, decimos, ya la hice. Momento, dice el Señor, ahora te mostraré otro. Es un proceso. Hay cosas que tenemos que aceptar, el hecho de que tenemos que sacar de nuestra vida. Y sacar de nuestra vida también implica limpiar la casa, el lugar donde habitamos, porque ese lugar ya no es tu casa. Es su santuario. Si en verdad dices que eres hijo de Dios, si en verdad dices que Dios habita en ti, entonces empieza eso a reflejarse en tu alrededor. Es como un ejemplo, una figura. Nosotros somos como una fuente de aguas. ¿De qué manera, Casani? Te diré. La fuente siempre está, ¿qué? Brotando agua. Y dice, no puede una misma fuente, manar agua sucia y agua limpia. Es ilógico. O mana agua limpia o mana agua sucia. Ahora, ¿pero qué pasa cuando ese manantial brota con fuerza? ¿Qué pasa? El agua empieza a salir de la fuente. ¿Qué pasa con las personas que se acercan a nosotros? A ver, díganme. ¿Están analizando la figura? No. Permeamos a los demás con el agua que brota en nosotros. Empezamos a salpicar. Permeamos. Salpicamos, decimos. Es decir, toda esa agua que brota con fuerza de la fuente, moja a los que se acercan a ella. ¿Entienden la figura? Pero si nosotros estamos emanando o manando agua sucia, ¿qué estamos haciendo? Lo mismo. Estamos ensuciando a los que nos rodean.
¿Tiene sentido muchas frases de la Escritura? Santiago, la fuente, sí, tiene sentido. Va más allá de las tonterías que hoy pretenden enseñar los modernos. Es que, hermano, es que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Es que son paredes, hermano. Mira, no te hagas tarugo. Pretextos. El lugar donde tú habitas, al que llamas tu casa, ese lugar es el lugar donde Dios hizo habitar su nombre. Y hablar de su nombre es hablar de su presencia. Es el lugar donde Dios habita. No por el lugar, sino por ti. Porque si Dios está en ti, entonces Dios está en ese lugar. Pero si tú tienes tu casa sucia, y no hablo de suciedad solamente de suciedad, ¿no? Estoy hablando de suciedad moral, suciedad espiritual. Si tienes cosas en tu casa que son abominables para Dios, entonces estás convirtiendo en anatema tu vida y la vida de los que te rodean, como sucedió con Acán. Y no importa que tengas dones, que tengas ministerios. Mira, a final de cuentas darás cuentas a Dios de lo que puso en tus manos. Y hay de ti si no hiciste lo correcto. Hay de ti. Nada más. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que recibamos según lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno, ¿qué? O sea malo. Que tú no hayas o no quieras entender, que no quieras escuchar, que no quieras obedecer, eso ya es otra cosa. Eso ya es, ¿qué? Otra cosa. La visión que Dios le dio a Ezequiel tiene que ver con eso. Cuando Dios le dijo a Ezequiel, hijo de hombre, dice que el Espíritu lo tomó. ¿Y qué? Lo llevó en visiones al templo y le mostró muchas cosas. Muchas cosas. Y le dijo, hijo de hombre, ¿ves las abominaciones que estos hacen en sus casas, en el templo? ¿Tú crees que Dios nomás ve el templo, Casani? Él ve tu casa. ¿Cómo la tienes? ¿Qué tienes? Lo que le agrada, lo que no le agrada. Él ve tu casa. Porque estás desnudo ante la presencia de Dios, Eliot. A dónde vas, con quién estás, haciendo lo que hagas, Dios está allí, mirándote. ¿Ves lo que estos hacen en sus casas? Dijo, todas pintadas, llenas de imágenes. Y en mi altar, en mi santuario, dice, en la entrada, la imagen, ¿qué? Del celo. Lo explicaré la próxima semana, si Dios permite. Eso es lo que los creyentes modernos no quieren aceptar. Lo entienden. Saben que están mal, pero no les importa. Están esperando que les pase lo que a Acán. ¿Que Dios qué? Traiga destrucción a sus vidas para obedecer a Dios. No traerás, no tendrás cosa abominable en tu casa para que no seas anatema. Y es vigente. Ahí está, en el Nuevo Testamento, es vigente para aquellos que... Es que eso fue en el Antiguo Testamento. Está bien, piensa lo que quieras. Cuando Pablo habló con los corintios, con los gálatas,
etc. Santiago lo habló. Hay cosas que no nos son permitidas, pero no porque Dios nos obligue. Si hacemos algo, es por convicción y por amor a Dios. Porque ¿de qué sirve que tú saques una porquería de tu casa si no la sacas de aquí? Ay, tú sabes. Aquí están los religiosos fanáticos, exagerados, de la página Mi Pensar y Mi Sentir, el Regaño Sol. Que pensamos que la verdadera prosperidad no es la material. La verdadera prosperidad es la espiritual. Lo que permanece para vida eterna. Todo lo que hay aquí, como dijo nuestro hermano hace un momento, es efímero, temporal, fugaz, pasajero y es perecedero. Lo que permanece para vida eterna, eso es lo que debemos buscar. Como le dije a unas almas hace unos días. La riqueza espiritual es la que realmente vale. Aquí, cualquier día nos morimos y ni cuenta nos damos. Si yo muriera hoy, ¿mi alma dónde iría? Si Dios me llamara a cuentas hoy, ¿qué cuentas le daría? ¿Qué cuentas le daría? Hermano Elio. Padre, Hijo, Espíritu Santo, gracias, Señor, por tu grandeza y tu gracia inefable, por lo que hoy nos dice, Señor eterno, porque siempre pensando que tu palabra es como espada de dos filos, mi Padre, para los hijos, para que tú amas y que todavía están considerados dentro de tus planes, tus propósitos, Padre. Tú abres vendas, quitas vendas, mi Señor eterno, y abres el entendimiento. Por eso, Señor, recibimos tu palabra. De igual manera, Dios, rogándote que la incrustes, le selles y le des permanencia, Padre. Y no solamente se quede allí como palabra, sino que la pongamos por hecho. Y no así como entre, salga, mi Señor eterno, sino que permanezca, Padre. Te damos toda la honra y toda la gloria porque tuya es, Señor amado. Amén. La paz de Dios sobreabunda en tu vida y gobierne sobre ti y los que te rodean. Y recuerden, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que testifican de la paz de Dios.